¿Por qué nunca se encontró el cuerpo de Moisés? La historia del Éxodo gira en torno a Moisés y relata una de las escapadas más dramáticas de la historia. Más de 2 millones de personas esclavizadas lograron salir de una de las naciones más seguras del mundo. Es un relato asombroso, lleno de eventos extraordinarios, algunos de los milagros más famosos registrados en la Biblia. Durante ese tiempo, los israelitas fueron guiados por un hombre llamado Moisés. Él presenció más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Estos prodigios ocurrieron uno tras otro, mostrando cómo Dios intervenía para ayudar a su pueblo. Algunos milagros incluso parecían actos de magia, como cuando el bastón de Moisés se convirtió en serpiente. Pero la mayoría de los milagros eran señales claras de que la naturaleza estaba siendo controlada, Dios demostrando su autoridad sobre la creación para apoyar a su pueblo. Moisés también tenía un historial de haber sobrevivido contra todo pronóstico. Cuando nació, el faraón había ordenado que todos los niños varones fueran arrojados al río. Esa parte de la historia es muy conocida. El Nilo estaba lleno de cocodrilos y los egipcios pensaban que matar a los bebés varones era la única forma de debilitar a los israelitas. Eso debería haber sido el final de Moisés. Pero, al igual que José, Moisés fue rescatado y criado en el palacio del faraón. El plan de Dios lo colocó en las mejores escuelas de Egipto, donde recibió la mejor educación. Para el pueblo judío, Moisés es considerado el segundo hombre más importante del Antiguo Testamento, después de Abraham. Pero su vida real terminó abruptamente cuando mató a un egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo. Después de eso, tuvo que huir para salvar su vida. Los detalles de la vida de Moisés son realmente interesantes. A los 40 años, comenzó a pasar los siguientes 40 cuidando ovejas en el desierto. Luego regresó y guió a los israelitas durante otros 40 años. Era evidente que Dios lo estaba guiando. Uno de los momentos más impactantes de su vida fue cuando vio a Dios en una zarza ardiente. El fuego no fue tan sorprendente como lo que vino después. Moisés empezó a poner excusas. Dios le dijo que se quitara las sandalias porque estaba pisando tierra santa. Luego le dijo que había sido escogido para liberar al pueblo de Egipto. Moisés no se sentía preparado. Dio 5 razones por las que no era la persona adecuada. Primero, dijo que no era lo suficientemente importante. Luego, que no sabía qué decir. Su tercera excusa fue que nadie le creería, que pensarían que se estaba inventando todo. Pero Dios le prometió estar con él y realizar señales para demostrarlo. Después, Moisés dijo que no era buen orador, que su tartamudeo le dificultaría hablar. Entonces, Dios eligió a Aarón, el hermano de Moisés, para hablar en su nombre. La Biblia no da muchos detalles sobre cómo murió Moisés. Solo hay 3 menciones, y cada una añade un toque de misterio a la historia de este hombre tan extraordinario. Sabemos que Moisés tenía 120 años cuando murió. En Deuteronomio 34:7 dice que, aunque tenía esa edad, su vista seguía siendo clara y aún tenía fuerza. Incluso a esa edad, Moisés estaba lleno de vida cuando Dios lo llamó a casa. Moisés murió solo, apoyado sobre una roca en la cima del monte Nebo. Desde ahí, contempló el río Jordán y la tierra que Dios había prometido a los israelitas, una tierra en la que él mismo nunca entraría. Moisés tenía prohibido entrar en esa tierra por algo que había hecho mal en las aguas de Meribá, Cades. Había llevado al pueblo de Israel hasta la frontera de Canaán, y Dios le permitió verla, pero no entrar. Cerca del final de su vida, Moisés subió al monte Nebo, comenzando desde las llanuras de Moab hasta llegar a la cima del Pisgá. Allí, Dios le mostró toda la tierra. En Números 27, 12 a 13, el Señor dijo:
sube a los montes de Abarín y contempla la tierra que he dado al pueblo de Israel. Después de verla, te reunirás con tus antepasados, como lo hizo tu hermano Aarón. Dios explicó la razón por la cual Moisés no podía entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 32, 51 a 52. Fue porque Moisés no confió lo suficiente en Dios delante del pueblo, en las aguas de Meribá Cades, en el desierto de Sin. No honró la santidad de Dios frente a los israelitas. Por eso Dios le dijo: verás la tierra desde lejos, pero no entrarás en ella, la tierra que estoy dando a Israel. Dios cumplió su palabra. Le permitió a Moisés ver la tierra prometida, pero no le permitió cruzar hacia ella. En el capítulo 20 de Números, leemos lo que sucedió en las aguas de Meribá, en Cades. Los israelitas casi habían terminado su viaje de 40 años por el desierto cuando llegaron al desierto de Sin. Pero una vez más no había agua. Frustrados y desesperados, el pueblo comenzó a quejarse y a volverse contra Moisés y Aarón. Moisés y Aarón fueron a la tienda sagrada para buscar guía. Se postraron ante Dios, y Él les dio instrucciones: reunieran al pueblo y hablaran a una roca, el agua saldría de ella. Moisés reunió al pueblo con el bastón en la mano, pero en lugar de hablar tranquilamente a la roca, se dirigió al pueblo con dureza, diciendo: «Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca?». Entonces golpeó la roca 2 veces con su bastón. El agua salió, tal como Dios había dicho, y todos bebieron, incluso los animales. Este momento se describe en Números 20, 1 a 13. En ese momento todos los israelitas llegaron al desierto de Sin en el primer mes. Se quedaron en un lugar llamado Cades. Allí murió Miriam, la hermana de Moisés, y fue enterrada. No había agua, así que el pueblo se reunió y empezó a quejarse contra Moisés y Aarón. Discutieron con Moisés, diciendo: «Ojalá hubiéramos muerto como los demás delante del Señor. ¿Por qué nos trajiste a este desierto horrible para morir junto con nuestros animales? ¿Por qué nos sacaste de Egipto solo para traernos a un lugar como este? No hay grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua». Moisés y Aarón dejaron al pueblo y fueron a la entrada de la tienda, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la presencia del Señor se les apareció. Dios le dijo a Moisés: «Toma el bastón y reúne al pueblo. Tú y Aarón deben hablarle a la roca delante de todos. Ella dará agua y podrán dar de beber al pueblo y a sus animales». Moisés tomó el bastón, tal como Dios le había ordenado. Él y Aarón reunieron al pueblo frente a la roca, y Moisés dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca?». Luego levantó la mano y golpeó la roca 2 veces. El agua brotó en abundancia y todos bebieron, junto con el ganado. Pero Dios dijo a Moisés y a Aarón: «Como no confiaron lo suficiente en mí para mostrar mi santidad delante del pueblo, ustedes no serán los que los guíen a la tierra que prometí». Este lugar fue llamado Meribá, porque allí los israelitas discutieron con Dios. Aún así, Dios mostró su poder al proveer agua. Sin embargo, como Moisés no siguió exactamente las instrucciones de Dios, ni él ni Aarón podrían entrar en la tierra prometida. El castigo puede parecer severo, pero Moisés cometió varios errores. El más importante fue no hacer lo que Dios le había dicho claramente. Debía hablarle a la roca, no golpearla. En vez de obedecer la orden de Dios de hablarle a la roca, Moisés la golpeó con su bastón. Hubo una ocasión anterior en la que Dios le dijo a Moisés que golpeara una roca para sacar agua, pero fue un momento diferente con instrucciones distintas. Esta vez, Dios le había pedido expresamente que le hablara a la roca, no que la golpeara. Dios quería que Moisés demostrara fe y obediencia.
Después de todo lo que habían pasado juntos, Dios esperaba que Moisés confiara plenamente en él. No era necesario que actuara con fuerza, solo tenía que obedecer y creer que Dios cumpliría su palabra. Otro error que cometió Moisés fue atribuirse el mérito del milagro. Cuando se paró frente al pueblo, habló como si él y Aarón fueran quienes estaban haciendo salir el agua. En lugar de señalar a Dios como la fuente del milagro, Moisés hizo parecer que era algo que él y Aarón lograban por sí mismos. Y todo esto ocurrió delante de todos. Por eso, Dios no podía simplemente pasarlo por alto. Tenía que dejar claro que Él es santo y debe ser respetado. En 1 Corintios 10:4 se nos dice que los israelitas bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que los acompañaba. Esa roca era Cristo. Así que la roca que dio agua se usa en la Biblia como símbolo de Jesús. En Éxodo 17:6, cuando Moisés golpeó la roca, fue como una imagen de Cristo siendo herido, refiriéndose a su muerte en la cruz. En Hebreos 7:27 se dice que, a diferencia de otros sumos sacerdotes, Jesús no necesitó hacer sacrificios una y otra vez. Se ofreció a sí mismo una sola vez, y eso fue suficiente para perdonar todos los pecados. En ese sentido, cuando Moisés debía hablarle a la roca en Números 20, eso podía simbolizar la oración. Jesús fue herido solo una vez, y desde entonces continúa dando agua viva, es decir, salvación a todo el que clama a Él con fe. Pero cuando Moisés golpeó la roca con enojo, rompió esa imagen. Fue como golpear simbólicamente a Cristo una segunda vez, lo cual va en contra de lo que enseña la Biblia. La instrucción de Dios de golpear la roca en Éxodo 17 tenía como propósito mostrar una imagen de Jesús, nuestro Salvador. Los Salmos e Isaías describen a Cristo como nuestra roca, la piedra angular herida o sacrificada por nosotros, trayendo agua viva a su pueblo. Hebreos nos repite una y otra vez que Jesús murió una sola vez por todos y que no se necesita ningún otro sacrificio. Por eso, cuando Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca en Éxodo capítulo 17, solo debía ocurrir una vez. Ese momento era una imagen de Jesús siendo sacrificado una vez para traer salvación. Más adelante, en Números capítulo 20, Dios le dijo a Moisés que simplemente le hablara a la roca. Esto era para proteger la poderosa imagen creada antes. Pero cuando Moisés golpeó la roca por segunda vez, rompió esa imagen. Si Dios no hubiera corregido a Moisés, la gente podría haber malinterpretado el mensaje y pensar que Jesús, representado por la roca, debía ser golpeado varias veces para salvarnos. Por eso Dios tuvo que responder con firmeza. Quería que todos entendieran el verdadero significado de la salvación a través de esa imagen. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, no como un acto de crueldad, sino para resaltar la importancia de la lección. Al hacer esto, Dios creó una nueva imagen, una que nos ayuda a entender mejor la salvación. Al no permitir que Moisés entrara en la tierra prometida, Dios mostró que no recibimos la salvación por medio de la ley que Moisés representaba, sino a través de Jesús. Esto se ve reflejado en Josué, cuyo nombre en hebreo, Yeshua, es el mismo que Jesús. El castigo de Moisés fue serio por su desobediencia, orgullo y por haber malinterpretado el significado del sacrificio de Cristo. No se le permitió entrar en la tierra prometida. Esto se declara claramente en Números 20:12. Sin embargo, a pesar de todo, Moisés nunca se quejó por lo que ocurrió. Aceptó la decisión de Dios y continuó guiando al pueblo con fe y dedicación. En Deuteronomio 34:1-6 leemos que Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima llamada Pisgá, frente a Jericó. Allí,
El Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, las tierras de Efraín y Manasés, todo Judá hasta el mar occidental, el desierto del sur y las llanuras de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta llegar a Zoar. Luego Dios le dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Les dije que se la daría a sus descendientes. Te he permitido verla con tus ojos, pero no cruzarás hacia ella. Así murió Moisés, el siervo fiel del Señor, en la tierra de Moab, tal como Dios lo había dicho. Dios mismo sepultó a Moisés en un valle frente a Bet-peor, pero hasta el día de hoy nadie sabe con certeza dónde está su tumba. Aunque Moisés fue castigado por no seguir la orden de Dios, murió como un hombre de fe y con gran honor. Fue la única persona que, según la Biblia, fue enterrada por el mismo Dios. Eso muestra un respeto especial. Pero algo aún más asombroso ocurrió después, en otro momento de las Escrituras. De eso hablaremos en otra parte del video. El pueblo lloró la muerte de Moisés durante 30 días. Eso es mucho más tiempo que el periodo habitual de duelo, que era de 7 días. Cuando perdemos a alguien que amamos, nunca es fácil decir adiós. Ya sea una despedida en la escuela o en una tumba, el dolor de la separación es real. Pero como hijos de Dios, sabemos que aunque está bien llorar, no tenemos que caer en la desesperanza. Sí, ahora nos duele, pero los que han partido ya no sufren. Puede que estemos luchando, pero ellos están en paz, en la presencia de Dios. Siglos más tarde, en los Evangelios, vemos algo sorprendente. Moisés aparece en una montaña y habla con Jesús. Aunque nunca entró en la tierra prometida durante su vida, se le permitió estar allí en un momento espiritual junto a Cristo. Su entierro en el monte Nebo fue hecho por Dios, no por el pueblo. Según muchos estudiosos de la Biblia, Dios enterró a Moisés en secreto y sin dejar una tumba visible para evitar que los israelitas convirtieran ese lugar en un sitio sagrado o de adoración. Esa idea tiene mucho sentido, especialmente considerando que los israelitas solían tener problemas con la idolatría. Hay otra parte misteriosa en esta historia que aparece en Judas 1:9. Ahí se nos dice que, cuando Moisés murió, el arcángel Miguel tuvo un conflicto con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta escena incluye a 3 figuras importantes. Primero está Satanás. La Biblia lo describe como un enemigo poderoso de Dios y también enemigo de todos los que deciden seguir a Dios. En Génesis 1:31 se nos dice que todo lo que Dios creó era bueno, pero Satanás eligió rebelarse. No lo hizo solo. Muchos ángeles lo siguieron, como se describe en Ezequiel 28:15 e Isaías 14:12-17. Satanás fue quien tentó a Eva en el jardín del Edén y la llevó al pecado. Adán también cayó, y por eso toda la humanidad quedó bajo maldición. Esto se explica en Génesis 3:16-19 y Romanos 5:12. En la Biblia, Satanás es simbolizado como una serpiente y también como un dragón. Véase Génesis 3:1 y Apocalipsis 12:9. Se le describe como un asesino y el padre de la mentira. Difunde enseñanzas falsas y trata de atrapar a las personas en la oscuridad espiritual, como advierte 1 Timoteo 4:1. Ese versículo dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y creerán mentiras propagadas por espíritus engañadores y demonios. La Biblia nos enseña varias cosas claves sobre Satanás. Primero, es un ser real, no solo un símbolo. Tiene mente, emociones y voluntad propia, como se ve en la historia de Job, capítulo 1. Pero no es igual a Dios. Fue creado por Dios, como se menciona en Ezequiel 28:15. Satanás no gobierna el infierno. De hecho, el infierno fue creado como castigo para él y los ángeles caídos que lo siguieron, según Mateo 25:41. Además, él no vive en el infierno.
En Job 1:6-7, la Biblia muestra que Satanás puede presentarse ante Dios en el cielo y viajar por la tierra. No es todopoderoso. Solo puede hacer lo que Dios le permite, como vemos en Job 1:12. Satanás no puede estar en todas partes al mismo tiempo, pero dirige un ejército de demonios, al que Pablo llama en Efesios 6:12, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A través de esa red, Satanás intenta tentar y desviar a las personas. Se esfuerza por impedir que la palabra de Dios eche raíces en los corazones. Mateo 13:3-4 lo explica en una parábola. También ciega la mente de los no creyentes para que no vean la verdad del Evangelio, como leemos en 2 Corintios 4:4. La segunda figura importante en esta historia es el arcángel Miguel. Junto con Gabriel, Miguel es uno de los ángeles más reconocidos en la Biblia. Sabemos que Miguel es llamado un arcángel, pero ¿qué significa realmente eso? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Y qué papel cumple en el ejército celestial de Dios? El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Una pregunta poderosa. Curiosamente, muchas personas que ponen ese nombre a sus hijos no saben el profundo significado que tiene. En el libro de Judas encontramos solo una breve mención de Miguel, pero esa sola referencia ha generado mucho debate entre los estudiosos de la Biblia. No sabemos con certeza cuándo ocurrió el conflicto entre Miguel y el diablo, pero muchos creen que fue justo después de la muerte de Moisés durante su sepultura. No se nos dice por qué Satanás y Miguel discutían por el cuerpo de Moisés. Parece que el diablo pensaba que tenía derecho a reclamarlo, tal vez porque Moisés había matado a un egipcio en el pasado. Pero el arcángel Miguel no discutió ni acusó directamente a Satanás. En cambio, simplemente dijo, «El Señor te reprenda». Luego, el ángel enterró a Moisés. Fue un final poderoso y misterioso para una vida extraordinaria. Después de la muerte de Moisés, el pueblo lo lloró durante 30 días antes de cruzar el río Jordán. Aunque hay muchas cosas que no sabemos sobre la muerte y el entierro de Moisés, sí conocemos algunas verdades clave. Primero, la palabra de Dios siempre es confiable y sus promesas siempre se cumplen. Segundo, el pecado tiene consecuencias, aun para alguien tan fiel como Moisés. Nadie está por encima de la disciplina de Dios. Y finalmente, Dios no siempre nos explica cada misterio en la Biblia, pero hay algo seguro. Como dice el Salmo 116:15, «Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos». También hay una lección importante en el libro de Judas. Advierte sobre personas que viven según sus propios deseos, rechazan la autoridad y hablan mal de cosas espirituales que no entienden. Incluso Miguel, un arcángel, no intentó enfrentar directamente al diablo, dejó eso en manos de Dios. Estas personas, dice Judas, van camino a la destrucción porque siguen el camino de Caín, buscan ganancias como Balaam y se rebelan como Coré. Actúan por instinto, sin entendimiento, y al final eso los llevará a la ruina. La Biblia nos enseña a respetar y obedecer las autoridades legítimas que Dios ha establecido, pero los falsos maestros se niegan a hacerlo, rechazan toda forma de autoridad y solo se obedecen a sí mismos. Judas lo señala contando la historia de la discusión por el cuerpo de Moisés entre el arcángel Miguel y el diablo. Miguel, aunque tenía gran poder, no insultó ni acusó directamente a Satanás. En lugar de eso dijo, «El Señor te reprenda». En cambio, estos falsos maestros no entendían cómo funciona realmente la guerra espiritual. Eran arrogantes y estaban completamente desconectados de la realidad espiritual. En lugar de acudir a Dios como hizo Miguel, se burlaban y blasfemaban de lo que no comprendían. ¿Por qué actuaban así?
porque no comprendían la gravedad del enemigo. Trataban a Satanás como si no fuera una amenaza. Judas dice que se comportaban más como animales salvajes, guiados por sus impulsos, sin entendimiento. Judas también los compara con tres figuras muy conocidas de la Biblia. Primero, Caín, que ofreció un sacrificio sin sangre y sin verdadera fe. Luego, Balaam, que usó su papel espiritual por dinero en lugar de servir a Dios. Y finalmente, Coré, que se rebeló abiertamente contra la autoridad que Dios había establecido. Los tres rechazaron la autoridad espiritual y todos fueron juzgados por ello.